Buenos días. Vamos a hacer un artículo sobre las guerras lusitanas y Viriato del 155 al 136 AC. 155 a 136 AC, más o menos. Los lusitanos era una tribu que abarcaba parte del centro y sur de Portugal y prácticamente toda Extremadura. O sea, era una cosa mixta entre lo que es ahora Portugal y España. En 155 AC, un jefe lusitano de nombre Púnico venció al ejército del pretor Manilio, que en ese momento era gobernador de la Hispania Ulterior, ¿no? Hay que decir que la Hispania Ulterior era como si tiramos una raya desde Galicia hasta Murcia. Tiramos una raya y entonces la parte que queda más lejos de Roma es la ulterior, ¿no? Que no llegará hasta Galicia porque todavía no, esa zona no han llegado todavía, ¿no? Pero esa línea imaginaria. Y la parte que hay más cercana a Roma es la citerior o quiterior, ¿no? Entonces este pretor Manilio, gobernador de la ulterior, va con un ejército pretoriano. ¿Qué es un ejército pretoriano? Es una legión y aliados itálicos, que suelen ser pues hasta unos 11.000 hombres, la legión 5.000 y el resto aliados itálicos. Entonces fue vencido este ejército en el 155 AC. En el 154 AC, con aliados betones, Betones es la zona del norte de Extremadura y sur-oeste de Castilla-León. Esa zona era los betones. Y entonces en 154 AC, los lusitanos con aliados betones vencieron al nuevo pretor Calpunio, otro nuevo pretor. Porque cuando los prétores son vencidos o los gobernadores son vencidos o tienen una campaña desfavorable, Roma, el Senado, los va sustituyendo por otros, ¿no? Y de nuevo otro prétor, que se llama Calpurnio, fue vencido con 6.000 muertos romanos. Y hay que tener en cuenta que la fuente de todo esto son los distintos autores romanos o griegos, los cronistas. Entonces es difícil que sea mentira cuando reconocen una cantidad de muertos romanos, ¿no? Lo normal cuando se hace propaganda, incluso los romanos, Julio César, es exceder el número de bajas del contrario o minimizar el número de bajas propias. Y aquí ya en el 154 AC vemos otra victoria con 6.000 muertos romanos, ¿no? Luego en el 153 AC, Púnico, este jefe lusitano, es muerto de una pedrada en la cabeza mientras asaltaba una fortificación, ¿no? Probablemente de una honda, o tirada con la mano. Y entonces le sucede Caisaros, o Césaro, Caisaros con K. Y este Caisaros, con los lusitanos y probablemente aliados, luchó contra otro pretor, Mumio, otro que habían traído nuevo, Mumio, con un ejército pretoriano también, que pues eso, serán 10.000, 11.000 hombres. Y además con 3.000, 4.000 hispanos aliados de los romanos. En total unos 14.000 hombres. Los íberos, los rebeldes íberos en su campamento, hacen una retirada fingida. Los romanos les persiguen desordenadamente y en cierto momento hacen un contraataque los íberos, ¿no? Que vence a los romanos. Los vence a los romanos, capturan su campamento con enseñas militares romanas, 9.000 muertos romanos, y van enseñando los estandartes militares romanos, los enseñan por la Lusitania y la Celtiberia, ¿no? Como trofeos. Y entonces con los 5.000 restantes que consigue escapar Mumio y construye otro campamento, ¿no? Con los 5.000 supervivientes. Y se dedica a entrenarlos. Decide, una vez entrenados más, atacan a los de Caisaros, recuperan el botín y las enseñas. Luego se unen más bandas de íberos a los lusitanos y íberos
de Caisaros, ¿no? Se unen las bandas de Caucaíno o Cauceno, ¿m? Y atacan a los conios o cuneos o cinetes, que eran aliados de Roma, y toman una de sus principales ciudades, como es Conistorgis, que estaba por el Algarve o por Huelva. Por el Algarve portugués o por Huelva, la zona de los conios, aliados de Roma, los atacan. Y de ahí, en el 153 AC o 152 AC, Cauceno, este de las bandas que se han unido a los lusitanos, pasa al norte de África y atacó Asila, la ciudad de Asila, que está por Tánger, ¿no? Por Tánger. Mumio lo siguió con un ejército con más reclutas hispanos, reforzado con más reclutas hispanos. Ahora eran 9.000 infantes y 500 jinetes, y atacaron y vencieron a Cauceno en Asila, haciéndose con su botín. Y por esta victoria Mumio recibió un triunfo en Roma, ¿no? Un triunfo, una parade en Roma. Entonces Mumio se va allí a Roma a recibir la parade, y en el 152 AC, con Mumio en Roma, se juntan el gobernador de la Quiterior, que era el cónsul Claudio Marcelo, y el de la Hispania Ulterior, que era M. Atilio, ¿no? Se juntan con un ejército consular, que puede ser hasta 20.000 hombres, que pueden ser 2 pretorianos, ¿no? Que serían 2 legiones y las correspondientes aliados itálicos, ¿no? Con más de 20.000 hombres, y muy posiblemente con los aliados hispanos que iban con Mumio en la campaña del triunfo, ¿no? Toman la importante ciudad lusitana de Nertróviga, que está por Frenegal de la Sierra, en Badajoz, según Polibio. Pero Apiano y Floro, otros autores, piensan que es una Nertóbriga celtibérica, más al norte, ¿no? Sea lo que sea, después de esto siguen operando contra los lusitanos, pero llega el invierno y se van a Córdoba a invernar, ¿no? Sin embargo, Atilio, el de la Ulterior, decidió no invernar y tomó a los lusitanos una ciudad donde dicen los cronistas que los lusitanos perdieron a 700, ¿no? Y ahí firmaron una paz con Atilio. En el 151 AC, un nuevo pretor, el pretor Galba, nuevo gobernador de la Ulterior, y el cónsul Lúculo de la Quiterior, en verano ya, los lusitanos hacen ataques a ciudades betonas aliadas de Roma, y entonces va Galba, como es su obligación, va posiblemente con un ejército pretoriano, una legión más aliados itálicos o auxiliares hispanos, unos 11.000 hombres, van allí a marchas forzadas y atacan a los lusitanos. Pero estos, de nuevo, huyen o fingen huir, ¿no? Hay que pensar que, por lo tanto, que estos ataques a estas ciudades aliadas romanas pueden ser una estrategia para llamar la atención, atraer a los romanos, ¿no? Y ahora se hace una retirada fingida, hay una persecución desordenada de los romanos, y de nuevo, como antes, un contraataque, un contraataque lusitano, y sus aliados vencen a los romanos con 7.000 muertos romanos, 7.000 muertos romanos. Los sobrevivientes se retiran a la población turdetana de Carmone, que es Carmona, en Sevilla. Y allí van llegando los sobrevivientes dispersos. Decide Galba reclutar a indígenas hasta ser 20.000 hombres e invernar por el Algarve o Huelva, entrenándolos. A fines del 151 AC, Lúculo, o legados suyos en su nombre, de la Quiterior, vencen a los lusitanos
que dicen que 4.000 muertos lusitanos vencen en algún sitio, ¿no? Y también pasa que otros lusitanos que venían de una incursión en África también son vencidos o prisioneros, dicen con 1.500 muertos lusitanos. Eso cuando volvían de África, cruzar el estrecho, ahí por Gibraltar, ahí les atacan. Eso es Lúculo o sus legados. Después, este Lúculo decide atacar el mismo cónsul decide atacar las ciudades lusitanas, ¿no? Y entonces, vista la campaña, Galba decide unírsele. Y que Galba, como es el de la ulterior, coge los mandos, ¿no? Y Lúculo regresa a la Quiterio. Galba negocia con los lusitanos renovar el pacto de Atilio, pero Galba era codicioso y mentiroso, ¿no? Les ofreció tierras a los lusitanos, que confiaron y fueron con mujeres y niños al reparto de las tierras. Se dividen en tres grupos, en 3 sitios distintos para el reparto. Y algo incomprensible que es que aceptan desarmarse, ¿no? Y entonces cuando se desarman son atacados y traicionados por Galba, por los romanos, ¿no? Casi aniquilados o vendidos como esclavos. Dicen que 9.000 muertos, que estos son asesinatos, no es un acto de guerra. 20.000 prisioneros y vendidos, y 1.000 escaparon, ¿no? Los lusitanos se recuperaron durante 3 años. Por esto Galba fue incluso condenado, juzgado en Roma por esta traición. Tuvo que devolver todo su botín y fue destituido. Bueno, ya seguimos 3 años después, 147 AC. 10.000 lusitanos efectúan una incursión por el valle bajo del Baetis. Vienen y son enfrentados por 10.000 hombres del gobernador pretor de la ulterior Betilio, que era otro. Y entonces aquí ya aparece Viriato, ¿no? Viriato, que va con, de estos 10.000 lusitanos, va con 1.000 jinetes. Los entretiene a los romanos, mientras los otros se evaden en distintas direcciones. Y a la segunda noche de estar entreteniendo con guerrilla a los romanos y con movimientos, también se evaden los jinetes y Viriato por la noche, ¿no? Sin que Betilio los pueda seguir, por lo que sea, porque no lo ve o porque no sabe por dónde ir. Y hasta el día siguiente ya se pone a perseguirlos Betilio, ¿no? Pero les espera una nueva emboscada, ¿no? En algún desfiladero del río Barbesula, hoy posiblemente el actual Guadiaro, en las provincias de Cádiz y Málaga. Guadiaro. Los romanos perdieron otros 4.000 muertos, incluido el gobernador Betilio. Los otros 6.000 se evaden hacia una población en la zona del Atlántico. Puede ser Gades, ¿no? Se nombra un sustituto interino de Betilio, el cuéstor, un cuéstor. Este cuéstor solicitó ayuda a la Quiterior, que mandó a 5.000 guerreros celtíberos de los velos y los titos, que cumplían su pacto que hicieron con Sempronio Graco en el 179 AC, un pacto en el que también con los romanos, en el que también se harían aliados de ellos y le cederían gente, ¿no? Sin embargo, fueron rechazados o derrotados. Ya en el 146 AC llega el nuevo gobernador de la ulterior, Ipseo, designado por Roma. Llega nada menos que con 10.000 soldados de a pie, que estos serán romanos o aliados itálicos, y 1.300 jinetes. Viriato se hallaba por la Carpetania, ¿no? Que era una zona que había pactado con Roma, y había atacado Segóbriga, que son las actuales ruinas del cerro Cabeza del Griego, cerca de Saelices en Cuenca. Entonces va por Viriato, pero resulta que pierde en algún lugar otros
4.000 muertos que los había enviado a buscar a estos que estaban atacando Segóbriga, ¿no? De nuevo se ve que les hacen algo y 4.000 muertos romanos. Visto esto, Ipseo sale con el grueso a buscar a Viriato, ¿no? Ataca el campamento de los indígenas en una zona de olivos en Mons Veneris, actual Sierra de San Vicente, entre el Real de San Vicente y Navalmorzcuende, en la provincia de Toledo, que era una zona de los Betones más bien, ¿no? Ahí en la Sierra de San Vicente. Ataca ahí el campamento de los indígenas, pero fueron derrotados con pérdidas importantes los romanos, ¿no? Tantas pérdidas que Ipseo decide retirarse este año, siendo todavía verano, decide retirarse porque ya no tenía elementos, prácticamente exterminado en 2 batallas en sitios no identificados, con sus estandartes capturados de nuevo, ¿no? Que irán enseñando de nuevo como trofeos por las tribus de la zona. Siguiente año, en 145 AC, Roma decide mandar a un nuevo gobernador de la Ulterior, que va a ser esta vez Máximo Emiliano, ¿no? Y llega nada menos que con 15.000 romanos más, ¿no? Y aliados itálicos, al parecer, y 2.000 jinetes. Son jóvenes y se dedica a entrenarlos por Osuna, por Sevilla, ¿no? Pero los manda a unos cuantos a forrajear por la zona de Gades, ¿no? Pero son sorprendidos por los lusitanos y sus aliados. Y hay que decir que no solo son los lusitanos, porque muchas veces los lusitanos incluso tienen aliados de los betones, que eran algunos de los betones aliados romanos, o tienen aliados también de los turdetanos, otras bandas que hay por ahí, diversas bandas. Bueno, seguimos. La mayoría de los forrajeadores muertos, escapan muy pocos, y entonces viene un legado con más tropas a buscar a estos que han atacado a los forrajeadores. Pero de nuevo son derrotados, Llaman al pretor Nigidio de la Quiterior para que venga a ayudar, ¿no? Pero su ejército también es derrotado. Seguimos. Otro. Al año siguiente, 144 AC. Emiliano, que ya lo hemos visto, Emiliano, con el grueso de sus tropas, toman 2 ciudades controladas por los lusitanos. Una la saquean y otra la incendian, ¿no? Y van a por una tercera y obligan a la guarnición lusitana a abandonar esta tercera ciudad, que es Ituca. Ituca hoy es Martos, en la provincia de Jaén, ¿no? También hay por ahí una batalla con ciertas pérdidas de los lusitanos en Baécula. Después de esto, el procónsul Emiliano se retiró con sus tropas a Córdoba a invernar. Y ahora en la Quiterior, ahora con el propretor Sapiente, va recuperando territorios a los lusitanos y les vence con ciertas bajas. Ya en 143 AC, el nuevo gobernador de la Quiterior, Quintio, derrota a los lusitanos por el oeste. Estos se retiran al Mons Veneris, ahí en la Sierra de San Vicente. Les persiguen e intentan cercar seguramente su zona, ¿no? Pero hacen una salida a los lusitanos, derrotan a los romanos con 1.000 muertos romanos y consiguen arrebatarles algunos estandartes capturados. Los romanos tienen que abandonar el cerco y se meten en su campamento a invernar por Córdoba de nuevo. Después de esto, Viriato ataca Ituca, ya hemos dicho Martos en Jaén, donde de nuevo se coloca una guarnición lusitana. Así Viriato puede hacer incursiones hasta el sureste peninsular, hasta la Bastetania, ¿no? Siguiente año, el 142 AC, nuevo cónsul en la Ulterior, Máximo Serviliano, se presenta con un ejército consular de 19.600 hombres
con 1600 jinetes entre romanos y aliados, ¿no? Ataca Ituca, de donde salen los lusitanos, que son perseguidos, pero de nuevo los lusitanos contragolpean, ¿eh? Esto de nuevo lo hacen otra vez, una retirada fingida o una retirada preparada, y contragolpean con 3000 muertos romanos, ¿no? Los romanos se retiran, incluso los lusitanos atacan su campamento en esta corrida y evacúan los romanos su campamento, y de nuevo los lusitanos se meten en Utica y Tuca, ¿no? Los lusitanos dejan algunas guarniciones en poblaciones entre el Guadiana y el Guadalquivir, ¿no? La zona de la Baeturia, ¿no? Y en general se retiran a la Lusitania. Los romanos atacan estas poblaciones donde se han dejado guarniciones. Después van al Algarve portugués, de ahí van al norte y de nuevo vuelven a la Baeturia. Son atacados por diversas bandas que también son aliadas de los lusitanos. Año siguiente, en el 141 AC, Serviliano trata de asediar Erisane, posiblemente hoy es Arsayenes, junto a Zalamea de la Serena, en la provincia de Badajoz, ¿no? Pero intentan asediar Erisane, pero Viriato entra por la noche en la ciudad, y a la mañana siguiente atacan un ataque fuerte a los trabajos de asedio, poniéndolos en fuga, y también poniendo en fuga al grueso enemigo. Y resulta que el grueso enemigo fue cercado en un barranco, ¿no? Aquí es la famosa victoria esta de Viriato. Fue cercado en un barranco que dicen que eran hasta 20.000 hombres ahí que se habían quedado cercados. Viriato ofreció paces generosamente a Serviliano, que ante su situación límite aceptó las paces, pactando con Viriato como amigo del pueblo romano, ¿eh? Ten en cuenta que esto los romanos solo lo hacían excepcionalmente, ¿eh? Tenían que ser derrotados o estar frente a una derrota, por eso decimos que esto posiblemente es frente a una derrota, porque esto es un pacto que Roma ratificó, que fueran declarados los lusitanos como amigos de Roma, y posiblemente es un estatus distinto a lo de pagar y tener que darle soldados a Roma, ¿eh? Dice un autor, Migueles, que esta podía haber sido la mayor derrota romana en su historia, porque pueden llegar a ser hasta 20.000. Y Viriato quería las paces, se había casado hace poco con la hija de Astolpas, que era un rico terrateniente de la Turdetania, ¿no? Aunque dicen que era amigo de los romanos, el Astolpas este. Pero al año siguiente, 140 AC, llega otro gobernador, Cepión, que se dedica a construir una vía militar ahí conectando todo el sur y el norte, que hoy es conocida como la Vía de la Plata, ¿no? Que por ejemplo tiene en su ruta a Chipiona, porque viene de Villa Quepión, ¿no? De Chipiona. Llega este gobernador Cepión de la ulterior, y en 139 AC rompen el acuerdo con Viriato, ¿no? Y junto con las tropas de la Quiterior, fíjate qué traición, buscan a Viriato, que huye a la Carpetania. Y pues eso, consigue despistarlos, hace una formación de unos cuantos ahí de sus jinetes, de formación, pero se mueve tal, y mientras el grueso de sus tropas puede escaquearse por unos desfiladeros que los romanos no han conseguido cercar, ¿no? Viriato de nuevo intenta negociar, sin embargo se matan a rehenes en uno y otro lado. Entre ellos Viriato mató a su suegro Astolpas, porque se llevaba mal con él. Como hemos dicho, es posible que Astolpas fuese aliado romano y fuese pedido a Viriato por los romanos, Sin embargo, siguen las negociaciones y Viriato manda a 3 de sus hombres de confianza, que eran turdetanos, no eran lusitanos, eran turdetanos de Urso, hoy es Osuna, en Sevilla, ¿no?
y los mandan a negociar con Cepión, ¿no? Este les soborna para que traicionen a Viriato, y cuando regresan estos tres con Viriato y le informan, mientras duerme Viriato lo matan, ¿no? Y vuelven con los romanos a pedir el resto de la recompensa, ¿no? Y el Cepión, al parecer, según Apiano, los manda a Roma a que allí vayan a reclamar. Y luego en Roma me parece que le dicen que no, y tal. O sea, fíjate qué tontería. Esta es la tradición de Viriato, ¿no? Sin duda alguna no tenía que haberle ofrecido las paces a Serviliano cuando estaba encajonado ahí en el barranco. Solo necesitaba que se murieran por estar encajonados, no tenían agua, lo que sea, o comida, y hubiera sido una lección muy fuerte para los romanos, otra más. Sin embargo, les ofrece una paz y termina él siendo traicionado. A Viriato le sucede Tautalos, atacan hasta Cartago Nova. En la retirada son enfrentados o cercados en el cruce del Baetis, por Jaén, ¿no? Por Cepión. Sin embargo, se acuerda una paz y una entrega de armas y tierras que Cepión sí cumplió, ¿no? Y así terminó esta guerra lusitana hasta el 136 AC, más o menos. Luego habrán otros hechos más adelante, unos 40 años más adelante, también con los lusitanos. Pero estos han sido los intensos combates de los lusitanos y también con Viriato, que no hay mucha información detallada porque la mayoría son derrotas y entonces simplemente se nombran. Hay un episodio interesante y es que los romanos les cogieron miedo, ¿no? A todos estos lusitanos y turdetanos, betones, todos los que iban distintas bandas que se van juntando. Y hay un ejemplo, por ejemplo, que cita un autor romano, y es: hubo un combate en un desfiladero entre 300 lusitanos y 1000 romanos, ¿no? Teniendo los romanos 320 muertos y los lusitanos 70 muertos. Pero no solo eso, es que los lusitanos quedaron vencedores de la zona, ¿no? Dominando la zona, y se tuvieron que retirar los romanos, ¿no? Y eso porque muchas veces los romanos traían gente muy joven que no estaba curtida, ¿no? Y sin embargo estas bandas de lusitanos eran guerreros, ¿no? Entonces ahí puede haber esas diferencias. Y ahora vamos a hacer un poco un resumen de todo esto, que es un poco así, que no está muy especificado. Sí los sitios, pero muchos sitios no, ¿no? Muchas batallas no están especificadas, ¿no? Nada menos que 16 pretores o cónsules o procónsules, depende de ciertas circunstancias, que intentaron acabar con los lusitanos, con la resistencia lusitana y sus aliados, o de Viriato, 16. Que si Manilio, Calpurnio, Mumio, Marcelo, Atilio, Galba, Lúculo, Betilio, Ipseo, Unimano, Emiliano, Nigidio, Sapiente, Quintio, Serviliano y Cepión, ¿no? En la mayoría de la ulterior, pero algunos de la quiterior, ¿no? Que fueron enviados y que la mayoría son relevados porque fracasan, ¿no? Y ahora vamos a ver lo que sabemos, que habrán... a cuántos se enfrentaron en estas guerras lusitanas, a cuántos romanos y aliados itálicos romanos principalmente, y también hispanos en algunas de ellas, ¿no? Que fueron importantes también. Nada menos que 142.000 enemigos enfrentados en estas guerras lusitanas, que aparte serán algunos más que no sabemos, que no estarán mencionados, ¿no? Pero los que hemos mencionado, 142.000. Que si 11.000, 11.000, 14.000, 9.500, 20.000, 11.000, 10.000, 5.000, 11.500, 17.000, hasta 21.000, ¿no? Son 142.000. Y ya vimos que contra Numancia y esa guerra celtibérica, ¿no? Que apoyan a los numantinos ahí, 171.000, ¿no? En distintas olas, ¿no? Con algunos repetidos o muchos repetidos. Pues aquí 142.000, claro, con algunos repetidos o muchos, ¿no? Los muertos
enemigos, los muertos romanos o itálicos principalmente, aunque también habrán hispanos seguramente, íberos, enfrentados en estas guerras, los muertos enemigos son nada menos que 34.000 muertos. 34.000 muertos, Esto es el doble que lo que pasó con lo de Numancia y esa guerra celtibérica. O sea, es brutal, ¿no? 34.000 muertos. Estos citados por los autores romanos, ¿no? Pero es que estos son los que se citan. Pero es que aparte hay nada menos que 7 derrotas más que hemos mencionado en esta campaña. 7 derrotas más, aparte de los 34.000 muertos, que pueden ser muchos más, fácilmente 40.000, 50.000, ¿no? Y aparte de esto hay que poner aquí la gran derrota. ¿Qué es la gran derrota? Pues ya hemos visto que Viriato los puso en fuga, y también al grueso enemigo que fue cercado en un barranco, ¿no? ¿Y cuántos eran? Pues ya esto fue en el 141 AC, y esto fue con Serviliano, ¿no? Esta gran derrota, que fue la que le permitió ser pacto de amigos de Roma a los lusitanos, en el 142 AC, en el año anterior, había venido Serviliano con 19.600 romanos y aliados y 1.600 jinetes. Tienen historias tal y 3.000 muertos romanos, ¿no? Al año siguiente, entonces ya son, aquí eran 21.000 menos 3.000, 18.000, ¿no? Al año siguiente, con esos 18.000 y algo más, se pone en esta operación Serviliano tratando de asediar Erisane, posiblemente hoy Arsayenes, junto a Zalamea de la Serena, en Badajoz, ¿no? Viriato entra por la noche en la ciudad, no lo pueden evitar, y a la mañana siguiente atacan los trabajos de asedio, poniéndolos en fuga y también al grueso enemigo, ¿no? Que fue cercado en un barranco. Y esta fue las paces que acepta Serviliano, en la gran derrota que hubiera sido, dice un autor, la mayor derrota hasta ese momento de los romanos en toda su historia, que si se hubiera cumplido esta derrota hubieran sido pues otra más, ya serían 8 derrotas más a sumar a los 34.000 muertos, y con esta, de las 8, esta última serían como 18.000 o 20.000 podían haber ahí, si estaban encerrados, cercados en un barranco, pueden ser números enormes, ¿no? 50.000 más los 7 derrotas más, 60.000, 70.000, ¿no? O sea, supera casi en triple, lo podría superar casi en triple a las guerras celtibéricas y de Numancia en lo que son muertos, ¿no? Enemigos. Y pues eso, números impresionantes, ¿no? Venga, muchas gracias.